Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en una decisión judicial muy concreta. Viene de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. La base es una sentencia que revisa otra anterior. El tema: cómo se reconoce una unión de hecho, lo que llamamos concubinato, y sobre todo, desde cuándo empieza a contar. Queremos entender cómo los tribunales fijan esas fechas, que son clave, y cómo funciona ese filtro de la revisión constitucional en casos así, tan personales. Pues vamos a ello. Exacto. Vamos a ver cómo se valoran pruebas tan diferentes, ¿no? Desde testimonios de gente, de vecinos, hasta el nacimiento de los hijos. Y también qué criterios usa el Tribunal Supremo para decidir si revisa o no una sentencia de un tribunal inferior en materia de familia. Lo interesante es eso, ver cómo la ley se aplica a las complejidades de las relaciones. Vale. Empecemos por el principio. Los protagonistas son Carmen Nazaria González Castillo y David Macedo Freitas. Ella lo demandó a él para que se reconociera su unión de hecho. Hubo un primer tribunal, el Guatire, que le dio la razón, sí, pero solo contó la unión de hecho desde enero de 2012 hasta mayo de 2017. Un periodo corto. Claro, y ella no estuvo conforme, así que apeló. Y el Tribunal Superior, en Los Teques, pues le dio la vuelta a la tortilla. Dijo que la unión venía de mucho antes, fíjate, desde el 1 de junio del año 2000 hasta el 11 de mayo de 2017, y anuló la decisión anterior. Ajá. Y es esta segunda sentencia, la del Tribunal Superior, que fija el inicio en el 2000, la que David Macedo Freitas pide que revise la Sala Constitucional. Su argumento principal es que ese tribunal ignoró, presuntamente, una decisión anterior muy importante de la propia Sala Constitucional. Sí, una sentencia vinculante. Se refiere a la número 1682, del caso Mampieri-Giuliani. Para que quede claro, una sentencia vinculante es una decisión del máximo tribunal que, en teoría, los tribunales inferiores deben seguir si el caso es parecido. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Macedo Freitas dice que, según esa doctrina, la Mampieri, la unión debería empezar a contarse desde la concepción del primer hijo, que nació en octubre de 2008, así que fue concebido, más o menos, en enero de 2008. Eso es. Considera que fijar el inicio en el año 2000 fue un error grotesco, dice él, incluso más atrás de lo que la propia Carmen había pedido al principio, que era mayo de 2002. Sí, ese es su argumento. Pero el Tribunal Superior defendió su decisión del año 2000 y no se basó solo en el nacimiento del hijo, Le dio mucho peso a los testimonios. Hubo varias personas, Eduardo Marín, Elba González, otros que afirmaron que la pareja ya era conocida como tal, públicamente, desde esa época, desde el 2000, que se comportaban como marido y mujer. Entiendo. O sea, que el tribunal usó testimonios para ir más atrás de la fecha de concepción del hijo. ¿Había algo más de prueba? Sí. Valoró otras cosas importantes. Por ejemplo, el acta de matrimonio de la pareja. Se casaron en mayo de 2017. Y en ese documento ellos mismos, ambos, declararon que se casaban para, y cito, legalizar la unión concubinaria que ya tenían. Eso, para el tribunal, es un reconocimiento voluntario de esa unión anterior. Ya veo. También tuvo en cuenta, claro, el nacimiento de los dos hijos que tuvieron y la convivencia pública y notoria. Total que, para el Tribunal Superior, todo junto, testimonios y documentos, constituía plena prueba de que la unión empezó en el 2000. Tenemos entonces las dos posturas. La del solicitante, basada en la doctrina del hijo, y la del Tribunal Superior, basada en un conjunto más amplio de pruebas. La pelota estaba en el tejado de la Sala Constitucional. ¿Qué decidió? Pues la Sala Constitucional dijo no al lugar a la solicitud de revisión. ¿Y eso qué significa, el lenguaje llano? Pues que rechazaron entrar a revisar el fondo del asunto. Argumentaron que la revisión constitucional es una potestad suya extraordinaria, discrecional. No es una tercera instancia para volver a discutir las pruebas como si fuera una apelación más. Entiendo. ¿Y por qué consideraron que no debían entrar? ¿No veían un error al apartarse de esa doctrina Mampieri que mencionaba el solicitante? La sala dijo que el Tribunal Superior sí había analizado las pruebas, que había explicado por qué llegaba a la conclusión del año 2000. Aclaró que la sentencia Mampieri sí establece criterios como la concepción del hijo. Pero ojo, no dice que sea la única prueba válida.
ni que impida valorar otras pruebas, como en este caso fueron los testimonios. Ajá. En resumen, la Sala Constitucional concluyó que el Tribunal Superior simplemente usó su poder para valorar las pruebas que tenía delante. No vio una violación de la Constitución, ni que se hubieran apartado del criterio vinculante de forma indebida. Lo que pasaba, según la Sala, es que el solicitante no estaba de acuerdo con cómo se valoraron las pruebas. Pero eso, por sí solo, no es motivo suficiente para una revisión constitucional extraordinaria. Entonces, ¿qué nos llevamos de este caso? Pues queda claro que fijar cuándo empieza una unión de hecho puede ser complejo, ¿eh? Los tribunales tienen que encajar un puzzle con piezas muy diferentes. Lo que dicen los testigos, los papeles, si hay hijos, actos que se hacen después como casarse. Sí, también vemos que la revisión constitucional tiene unos límites muy claros. No está para reabrir el debate sobre si un testigo es más creíble que otro o si un papel pesa más que un testimonio. Salvo que haya una irregularidad muy grave o una violación directa de derechos fundamentales o de la doctrina ya establecida por el propio tribunal. Muy claro. Parece que el sistema busca un equilibrio, ¿no? Entre seguir unas pautas generales y a la vez poder analizar las particularidades de cada historia personal. Exactamente. Y eso nos deja una reflexión, ¿no? ¿Cómo pondera la justicia los hechos objetivos, digamos, con fecha cierta como un certificado de nacimiento, frente a la reconstrucción de una realidad social que a veces es más difusa, como es el inicio de una convivencia que a menudo se basa en recuerdos, en testimonios? Este caso ilustra muy bien esa tensión, esa dificultad de traducir la vida en común al lenguaje preciso y a veces un poco rígido de la ley. Una reflexión muy interesante para cerrar. Gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer. Desde Abogados Velázquez y Asociados les agradecemos su escucha. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes y a no perderse los próximos temas. Hasta pronto. Si te gustó nuestro contenido, haz clic en me gusta, comparte y suscríbete a todas nuestras redes. Si deseas una asesoría más completa, escríbenos al privado.